Ahora vamos a calcular el volumen del sólido de revoluciones que se forma al girar la región acotada por estas dos que están acá. Entonces, primero vamos a buscar los puntos de intersección para poder hacer un dibujo más o menos razonablemente descriptivo de lo que tenemos ahí, porque ya es una curva un poco complicada. Pero aquí simplemente al igualar a 0, nosotros obtenemos dos ceros. Un 0 es doble. Con eso me refiero a que tiene un factor cuadrático aquí. Entonces x este igual a 3, este es doble. Ya vamos a ver el significado de que sea doble. El hecho de que sea doble quiere decir que ahí hay un punto de tangencia con el eje x. Entonces aquí nosotros tenemos en 1, pongamos 1 aquí, tenemos 2 y tenemos 3. Entonces acá hay un punto de tangencia. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, esta función en 0, vamos a obtener un valor negativo de menos 9. O sea que esto está muy por aquí abajo. Y entonces viene subiendo. Voy a dibujarlo de un color. Voy a dibujarlo de un color diferente. Acá. Entonces viene subiendo. Si nosotros la evaluamos justamente en 2. Aquí tenemos 1, 2, 3. Si la evaluamos en 2, tendríamos 1 por 1 al cuadrado, o sea que esto va a subir hasta 1, pongamos acá 1, y entonces acá esto va a venir así, luego va a subir, lo de la tangencia que les decía, ¿verdad? Entonces la región que nosotros estamos buscando es esta que está aquí, esa región, la voy a pintar toda de amarillo. Y entonces, ya sabiendo qué región tenemos que hacer girar, sabemos que hay que hacerla girar alrededor de este eje, alrededor del eje X. Y entonces ya no tenemos mucho más que hacer, es decir, aquí usando su imaginación, afortunadamente acá tengo una imagen de esto que voy a colocarles acá por el momento, solo para que la observen. Nos daría este sólido que está acá, vean. Entonces, como ven, tiene una capa aquí adentro y tiene una capa aquí afuera. Y si la rebanamos, podríamos pensar en el método de discos, pero como ustedes pueden observar de esta, si nosotros sacamos una rebanada y armamos una arandela aquí, así, entonces vamos a tener el problema de que el radio interior y el radio exterior ambos salen de esta ecuación, lo que quiere decir que tengo que despejar x, lo cual no parece que vaya a ser una tarea fácil. Así que lo que voy a hacer es que voy a utilizar el método de envolventes cilíndricas. Para el método de envolventes cilíndricas y para que lo visualicen un poco más, acá tengo una imagen que nos muestra muy bien cómo se ve una envolvente cilíndrica. Entonces observen aquí. A esto es a lo que me refiero con envolvente cilíndrica. Entonces esto es una capa cilíndrica y vamos a ir llenando esto de esas capas. La siguiente va a ser otra capa cilíndrica por acá, pero un poco más abajo, aquí va a haber otra más pequeña y así sucesivamente hasta poder llenar todo el volumen que nosotros queremos. Ahora, a pesar de lo complicado que pueda ser visualizarlo o dibujarlo realmente, porque visualizarlo probablemente no sea tan complicado para ustedes, vamos a utilizar simplemente aquí un rectángulo. Al girar este rectángulo se obtiene justamente lo que les decía, una capa cilíndrica, ¿verdad? Y entonces esta capa cilíndrica que obtenemos acá, nosotros la vamos a cortar y la vamos a desenvolver así. Y entonces vamos a sacar las características de esta capa, de esta envolvente. Así. Entonces vemos que vamos a estar particionando, porque acá vamos a seguir sacando rectángulos sobre el eje X. Vamos a empezar a sacar rectángulos desde aquí. Y entonces esto que está acá va a ser delta X. Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, el alto me lo da la curva, porque acá arriba está pasando la curva, ¿verdad? Aquí arriba está pasando la curva azul. Y abajo está pasando la curva fucsia, aquí. Y entonces el alto va a ser la curva que tenemos ahí, que sería x menos 1 por x menos 3 al cuadrado. Eso sería lo que tiene de alto. Ahora, de ancho, eso va a depender del radio. Y entonces vemos que el radio es
justamente de 0 hasta la coordenada x. Y entonces el radio va a ser nada más que x menos 0, o sea que aquí vamos a tener x. Y entonces el volumen de esta mi capa cilíndrica va a ser 2pi por el radio, que es x, por la altura, que es x menos 1, por x menos 3 al cuadrado. Y entonces ahora vamos a tener nuestro volumen. Nuestro volumen va a ser la integral, y acá vamos a empezar desde 1 y vamos a llegar hasta 3. Entonces vamos a tener de 1 a 3 de 2pi x por x menos 1 por x menos 3 al cuadrado, y esto por dx. Aquí me faltó el delta x del grosor, ¿verdad? Ahí está. Y entonces simplemente es cuestión de integrar. Aquí debemos de hacer la multiplicación. Hacemos la expansión completa de esto, ¿verdad? Podría hacer una sustitución. Esto voy a hacer yo para cambiar o simplificar mi integral. Entonces voy a poner aquí que u va a ser igual a x menos 3, con lo que de u va a ser de x, pero entonces x va a ser u más 3. Entonces el 2pi es un factor común, ¿verdad? Este x, como les dije, va a ser u más 3. Y este x menos 1 sería x menos 1, sería u más 2 por u cuadrado de u. Y ahora resulta que cuando x es igual a 1, mi u queda con el valor de menos 4, porque es, bueno, menos 2, perdón, porque es 1 menos 3. Y cuando x toma el valor de 3, que es este límite superior, entonces mi u es igual a 0. Entonces acá tenemos de menos 2 a 0. Ahí está. Y entonces aquí ya puedo integrar esto. Entonces 2pi integral de menos 2 a 0. Y aquí voy a multiplicar, ¿verdad? Y entonces ahí voy a tener u cuadrado más 5u más 6 por u cuadrado de u. Y entonces acá voy a tener la integral de menos 2 a 0 de u a la cuarta más 5u cuadrado más 6 u cuadrado, aquí sería u cubo, perdón, de u. Y entonces tenemos un quinto de u a la quinta más 5 cuartos de u a la cuarta más 2u al cubo, evaluado entre menos 2 y 0. Resulta que en menos 2 vamos a tener menos, en 0 tenemos todo 0, entonces tenemos 0 menos, y en menos 2 aquí tenemos menos 2 a la quinta, tendríamos 2, 4, 8, 16, 32. Entonces acá tenemos 32 quintos negativos. Luego a la cuarta sería positivo. Tenemos 2 a la 4, que son 16. Por 5 son 20 cuartos. Y 20 cuartos serían 5. Ahí está. Solo que acá cometí un error, perdón. Tenemos 16 por 5 dividido 4. Tendríamos 4 por 5, que son 20. Y luego u al cubo serían 8. Negativo por 2, 16. O sea que acá tenemos menos 16. Y entonces ya solo nos queda evaluar esto. Esta fracción. Aquí olvidé el factor 2pi que estaba aquí afuera en la operatoria. Entonces acá tenemos un factor común 2pi afuera de esto. Y entonces acá también tenemos un factor 2pi. Y entonces como resultado acá, veamos en términos de quintos, tendríamos que 20 sería 100. Entonces tenemos 32, 100 menos 32 tendríamos 68. Y 100 en términos, 16 en términos de quintos. Bueno, acá podríamos hacer esto mejor, más fácil, ¿verdad? 20 menos 16, 4. Y 4 por 5, 20. Y 20 menos 32 serían menos 12. Y con este menos, más 12. Y por 2 tendríamos 24 quintos de pi. Y entonces ahí tenemos el valor del volumen. Ustedes están bienvenidos e invitados a expandir esto, integrarlo y ver que van a obtener el mismo valor que yo acabo de obtener.